Hola, queridos alumnos del cuarto medio A y cuarto B de Química Común. Les saluda su profesora María Inés y el objetivo de esta grabación es poder retroalimentar contenido de la unidad ácido-base que hemos estado trabajando a la fecha. El nombre de la unidad es Teoría ácido-base y vamos a partir primero haciendo una definición de ácido. ¿Qué es un ácido? La palabra ácido deriva del latín acidus, que significa agrio. Se usaba desde las primeras civilizaciones para referirse al vinagre. El sabor agrio de los ácidos nos resulta agradable en muchos alimentos. Lo podemos obtener en el limón, la naranja, pomelos, etc. Ellos contienen el ácido cítrico. En cambio, el vinagre lo que contiene es ácido acético. Ahora definiremos base. ¿Qué es una base? La palabra álcali se considera sinónimo de base. Tiene su origen en el idioma árabe. Álcali, que significa cenizas de planta. Y esto se debe a que ellas se obtenían antiguamente los álcalis o bases. Las bases tienen un sabor amargo, lo que hace poco habitual su consumo. Sin embargo, aun cuando la nicotina y la quinina que se agregan al agua tónica contienen bases nitrogenadas, para muchas personas estos productos, esta sustancia les resulta agradable, en cambio para otros no. También podemos agregar entre las características de la base que son jabonosas al tacto y contrastan las propiedades de los ácidos. Se emplean en productos de limpieza, los que poseen amoníaco, también para disolver grasas y proteínas. Hay una base muy común que se puede comprar en la ferretería y que generalmente en las casas o en sus hogares la pueden haber ocupado. Recibe el nombre comercial de soda cáustica, pero corresponde al hidróxido de sodio, cuya fórmula es NaOH. También son base los medicamentos llamados antiácidos, como el carbonato de calcio y el hidróxido de magnesio. Antiguamente se conocía como leche de magnesia y servía para eliminar la acidez estomacal. Los ácidos y bases son esenciales para la vida. Todos los organismos vivos necesitan controlar las concentraciones de ácido para mantener la estructura celular y su funcionamiento. Por lo tanto, es súper importante que nosotros conozcamos acerca de los ácidos y las bases. La presencia o soluciones amortiguadoras de pH, conocida también como buffer o tampones, sirven para atenuar las fluctuaciones de las concentraciones de ácido y base. Para poder estudiar los ácidos y bases a través del tiempo, se generaron tres grandes teorías. Y estas son teoría de Arrhenius, teoría de Bronsted-Lowry y teoría de Lewis. Comenzaré primero por explicar la teoría de Arrhenius, que es bastante sencilla. Arrhenius planteó que ciertas sustancias, al disolverse en agua, formaban iones positivos o negativos, y que estas disoluciones eran capaces de conducir la corriente eléctrica. A estas sustancias que son capaces de conducir la corriente eléctrica se les llama electrolitos, y a las que no conducen se llaman, o las llamaremos nosotros, no electrolitos. Definición de ácido según Arrhenius. Es una sustancia que al disolverse en agua se disocia y libera iones hidrógeno. Ejemplo, HCl o ácido clorhídrico, que se puede disociar en hidrógeno más
más cloro con carga negativa. Definición de base según Arrhenius: sustancia que en disolución acuosa genera iones hidroxilo o hidróxido. Un ejemplo de esto sería NaOH o hidróxido de sodio. También podemos mencionar a la Mg o H paréntesis 2, que es el hidróxido de magnesio, también conocido antiguamente como leche de magnesio. Como expliqué anteriormente, los ácidos y bases tienen características que se contrarrestan, lo cual implica que las propiedades se neutralizan al estar en contacto una con la otra. Ejemplo: HCl, ácido clorhídrico, más NaOH, hidróxido de sodio. Quedará como producto de la reacción el NaCl o cloruro de sodio, que es una sal, más agua. En conclusión, siempre que tengamos un ácido en presencia de una base, el producto que obtendremos va a ser una sal más agua. La teoría de Arrhenius presentaba ciertas limitaciones, y una de esas limitaciones era que solo contemplaba las disoluciones acuosas. No consideró a ácidos y bases en otro tipo de disolvente. Por otra parte, estimó a las bases como unas sustancias que presentaban iones OH- o hidróxidos, pero se conocen muchas sustancias, como el amoníaco, que no cumple con ese requisito y es considerada una base. Además, sabemos que el hidrógeno no existe en disoluciones acuosas. El protón lo vamos a encontrar hidratado como ion hidronio, o sea, H3O+. Posteriormente, en 1923, los científicos Johannes Brønsted en Dinamarca y Thomas Lowry en Inglaterra propusieron de manera simultánea una nueva teoría para ácido y base. Esta teoría es más general que la de Arrhenius y no se limitaba solo a disoluciones de tipo acuosa y a considerar a las bases como compuestos con el ion hidroxilo o ion OH-. Esta teoría también tiene una definición para ácido que dice lo siguiente: es una sustancia capaz de ceder uno o más protones a otra especie. En consecuencia, que vamos a tener que una base es una sustancia capaz de aceptar uno o más protones. Por lo tanto, en esta teoría hay transferencia de protones, de lo cual se deduce que se puede hablar de ácido si existe una base capaz de aceptar uno o más protones, y de una base si está presente un ácido que entregue protones. En esta teoría se considera a los ácidos y bases en medios no acuosos, a diferencia de la de Arrhenius. Por lo tanto, esta teoría podemos decir que incluye a la de Arrhenius y además que la amplía. En esta teoría, para que una molécula ceda un protón, es decir, se comporte como ácido, debemos tener otra que acepte, o sea, se comporte como una base. Así, por ejemplo, cuando un ácido libera protones, se forma una nueva especie llamada base conjugada del ácido. Por otra parte, vamos a tener que cuando una base capta protones, se formará un ácido conjugado de la base.
Y esto lo podemos representar mediante fórmula. Y quedaría que el ácido 1 más una base 2 va a estar en equilibrio, o sea, doble fecha, va a dar una base conjugada más un ácido conjugado. Ejemplo, ácido clorhídrico más agua o en una reacción en equilibrio, el hidrógeno del HCl va a ser cedido al agua y se formará el ion hidronio. Como el HCl, que era un ácido inicialmente, cedió un protón, quedará como Cl-, o sea, este ácido, que es el HCl, va a tener la base conjugada, que es el cloruro. El agua, especie que capta ese hidrógeno que liberó el ácido clorhídrico, se va a comportar como base y al captar ese hidrógeno va a quedar como H3 o más, o sea, ion hidronio. El agua, entonces, que era una base, va a dar origen al H3 o más, que es un ácido conjugado. En su texto de estudio tienen varios ejercicios de este tipo. ¿Qué es lo importante aquí? Que siempre en los reactantes vamos a tener un ácido más una base y como producto vamos a tener la base conjugada del ácido y vamos a tener el ácido conjugado de la base. Por eso vamos a hablar del par ácido-base conjugado. En resumen, un par de compuestos que difieren entre sí por la presencia de un protón se llamará par ácido-base conjugado. Por ejemplo, el amoníaco va a tener su par en el ion amonio. El ion hidronio va a tener su par en el agua. Un punto muy importante que debemos de considerar es que existen sustancias que pueden actuar como ácido o como base. Es decir, pueden ceder o captar un protón. Estas sustancias que tienen un doble comportamiento se conocen como anfótera o anfotérica, o también llamada anfipróticas. Un ejemplo muy común es el agua. ¿Por qué el agua? Porque el agua puede comportarse como un ácido o como una base. Ejemplo, si tenemos el agua frente al ácido clorhídrico, el agua se comportará como base. Si tenemos el agua en presencia de una base, como el hidróxido de sodio, entonces aquí el agua será un ácido. Teoría de Lewis. Gilbert Lewis propuso la teoría del enlace covalente, donde él dice que no todas las reacciones ácido-base implican transferencia de protones, como lo que proponía la teoría anterior de Bronsted y Lowry. ¿Ya? Entonces él dice que van a formar un enlace covalente dativo. De esta manera está ampliando el modelo ácido-base, lo cual resultó muy importante para el estudio de las moléculas orgánicas, ya que su concepto de ácido identifica como ácidos a ciertas sustancias que no contienen hidrógeno, pero que tienen la misma función que los ácidos comunes que sí contienen hidrógeno. Es así de esta manera que para
el señor Lewis, ácido lo define como una sustancia capaz de aceptar un par de electrones de otro grupo de átomos, formando así un enlace covalente dativo, para lo cual debe tener su octeto incompleto. Debe tener, o sea, un orbital vacío para poder recibir ese par de electrones. Una base de Lewis va a ser aquella sustancia que tiene un par de electrones libres capaces de ser donados a otra para formar un enlace covalente dativo que tiene los octetos completos. Esta actividad está en la página 161 del texto y también ahí está explicada la autoionización del agua, tema que voy a explicar a continuación. ¿A qué asociamos la palabra ionización? Vamos a hablar de ionización cuando se forman iones. Iones positivos, ¿cierto? Cationes, iones negativos, aniones. ¿Qué significa la autoionización? El agua pura líquida, debido a que contiene muy pocos iones en disolución, no es un electrolito, o sea, no es una sustancia capaz de conducir la electricidad. ¿Por qué? Porque no tiene iones disueltos. De hecho, se compone casi exclusivamente de moléculas de agua. Sin embargo, en ello ocurre un proceso llamado autoionización, en el cual dos moléculas de agua interactúan entre sí para producir ion hidronio y un ion hidroxilo. Ejemplo, H2O más H2O, que son los reactantes, nos darían como producto en una ecuación en equilibrio H3O más OH. ¿Qué significa esto? Que el agua, el H2O, le entregó un hidrógeno a la otra agua H2O, quedando así como producto H3O más OH. Esta reacción de autoionización solo ocurre de manera parcial y a temperatura ambiente, ya que aproximadamente 1 de cada 10 elevado a 9 moléculas de agua están ionizadas, y esto ocurre en poco tiempo. En el agua pura solo existe una muy pequeña cantidad o concentración de iones. Por lo tanto, como dije anteriormente, es mala conductora de la electricidad. Y esto representa un equilibrio dinámico, la doble flecha, entre reactantes y productos. Y sus concentraciones ayudan a que se mantenga el equilibrio. Si hablamos de la K o constante de equilibrio, en ella relacionamos reactantes y productos, las concentraciones de los reactantes y productos en mol por litros. Y a esta constante de equilibrio la vamos a denominar K sub C. Y K sub C va a ser igual a la concentración de los productos de esta reacción partido por el reactante. Pero como la concentración del agua es igual a 55,5 mol por litro en el agua pura, y esto considerado a 25 grados centígrados, no se va a considerar, ¿ya? Y vamos a pasar que K sub C va a ser igual al producto de la concentración del ion hidronio
por el ion hidroxilo. A esta K sub C la vamos a llamar KW, K sub water, o sea, constante del producto iónico del agua, ya que por cada ion hidronio hay un ion hidroxilo y la concentración de ambas es la misma, y esto ha sido medido por los científicos, y es un valor que va a ser constante, y es 1 por 10 elevado a menos 7 mol por litro. Entonces podemos decir que la constante del producto iónico del agua, que es igual a la concentración de hidronio por la concentración de ion hidroxilo, va a ser igual a 1 por 10 elevado a menos 14 a 25 grados centígrados. ¿Por qué? Porque en potencia de igual base se conserva la base y se suman los exponentes. ¿Qué significa esto? Si tenemos que la concentración de hidronio es 1 por 10 elevado a menos 7 y la de OH 1 por 10 elevado a menos 7, ambas en moles por litro, conservamos la base 1 por 10 y sumamos los exponentes. Menos 7 y menos 7 nos da menos 14. Esto es súper importante, ¿ya? En la mayoría de las disoluciones, la concentración de estos iones no son iguales y tendríamos lo siguiente. Si la concentración del ion hidronio es mayor que la concentración del ion hidroxilo, hablaremos de una disolución ácida. Si tenemos que la concentración de hidronio es menor que la de OH, la disolución será básica. En el siguiente caso, si la concentración de hidronio igual a la concentración de OH, como están igualadas, la disolución será neutra. Bueno, espero haberles aclarado un poquito más, como les dije, en el texto de estudio que ustedes tienen, que es el texto del ministerio, está explicado todo paso a paso y hay ejercicios tipo. Ahora, como actividad, es la misma que yo envié en la guía para los alumnos que están trabajando online y que corresponde al desafío de la página 161, las actividades 1, 2 y 3. ¿Ya? Les deseo lo mejor, espero que se encuentren bien, que se sigan cuidando y un abrazo muy grande en la distancia.